Estimados amigos, voy a presentar una revisión comparada de los derechos de tenencia comunal en Perú, Indonesia, Mozambique y Uganda. Desde 1217, la Carta de los Bosques en Inglaterra estableció los derechos de los usuarios del bosque, las regulaciones aplicables a las diferentes autoridades forestales que existían en el momento, y todo un conjunto de normas de cómo hacer el aprovechamiento de los bosques, las parcelas que se podían abrir en él, los recursos de caza y otros. Lamentablemente, la Carta de los Bosques desapareció del conocimiento general y fue más conocida más bien la Carta Magna de 1215. Chomsky resalta el hecho y nos dice que eso tiene serias implicancias para los pueblos de los bosques. En la presente revisión me he apoyado en una metodología de indicadores, valores y principios a partir de una revisión de propuestas de la FAO y otros autores que están indicados en la ponencia escrita y que nos permiten hacer una caracterización de los regímenes de tenencia y la legislación aplicable en Perú, Indonesia, Mozambique y Uganda. Encontramos en esta revisión que hay que superar el enfoque unimodal de poner las normas solo en la legislación y no generar los mecanismos institucionales de procesos y también de financiamiento para hacer realidad el respeto de los derechos de la tenencia comunal. En África, Asia, América, encontramos sistemas de tenencia consuetudinaria que son vivos, dinámicos, que integran también su relación con el Estado y con las normas que éste plantea. Sin embargo, el conocimiento de estos sistemas consuetudinarios es muchas veces pobre y requiere entonces medidas específicas para fortalecer esa integración del sistema consuetudinario y del sistema positivo legal. Una revisión detallada de los derechos en cada uno de los países estudiados nos permite entonces formular algunos cuadros para identificar los derechos de tenencia. Resalta el hecho de que en Indonesia, en Mozambique y en Uganda, por ejemplo, la propiedad de la tierra es del Estado y se dan entonces derechos sobre el uso y la gestión de los recursos, pero la propiedad se mantiene estatal. Sí existen algunos casos de propiedad privada que tienen que ver con los procesos, por un lado, pre-independencia, en los cuales ya se habían otorgado derechos privados, o en procesos más recientes que favorecen la generación de mercados y entonces impulsan la propiedad privada. Encontramos algunos temas comunes. Uno de ellos es que los estados han reconocido la tenencia comunal en normas positivas generales, pero han avanzado poco en el detalle de estos derechos a través de mecanismos operativos que permitan una tenencia consuetudinaria robusta, sólida, protegida y con mecanismos que ayuden a desarrollarla. También encontramos que hay una cierta contienda entre la tenencia comunal y la tenencia privada. Esto aparece también en los 4 países. El contexto internacional que favorece el pago por servicios ecosistémicos, los procesos de red y otros favorecen un proceso de titulación de tierras comunales, pero también pueden permitir avanzar en desarrollar esos mecanismos específicos que den robustez y solidez a la tenencia comunal, así como mecanismos de financiamiento para hacerla una realidad más cotidiana y efectiva, que permite entonces una integración dinámica de derechos de propiedad privada, derechos de tenencia comunal, derechos de propiedad estatal, todos aportando al bienestar de la población y de la sociedad en general. Para ello hay que indicar que, por ejemplo, es necesario
superar el enfoque de control y vigilancia, muy metido en las prácticas de las burocracias de los estados, y avanzar hacia esquemas más propositivos de manera de ayudar a una tenencia que además es dinámica en términos de generar mejores ingresos para la población que ocupa esas tierras y de contribuir también al ingreso nacional. Los retos institucionales que enfrenta la tenencia comunal tienen que ver con desarrollar mecanismos administrativos, judiciales y extrajudiciales para la defensa y protección de estos derechos. También es necesario fortalecer los mecanismos de asegurar el cumplimiento de la tenencia, cuidado y gestión adecuada de los recursos de tierras y bosques. Para ello son útiles los sistemas de monitoreo. Actualmente tenemos muchas iniciativas estatales en esa dirección en los varios países, pero también tenemos iniciativas privadas disponibles en Internet que permiten hacer un monitoreo de la situación de la cobertura forestal y generar alertas para entonces activar los procesos administrativos de investigación y sanción. Es importante que estas oportunidades también no solo estén anidadas en el Estado, sino que tengan difusión y acceso desde la sociedad civil para entonces generar más oportunidades del cumplimiento de la legislación. A nivel de conclusiones, podemos plantear que el proceso de expansión neoliberal favorece los mercados de tierras y estos a veces son leídos como solo la promoción de la propiedad privada. Sin embargo, en el reciente Fórum Global sobre Paisajes, el propio Banco Mundial nos indica que si bien la propiedad privada es importante, los otros derechos de uso y aprovechamiento de recursos que están en la legislación, y en estos 4 países tenemos también esa evidencia, son importantes y contribuyen a la mejora del ingreso de las poblaciones, contribuyen a la mejora también del ingreso del erario nacional y pueden hacer una gestión más dinámica y efectiva de los derechos de tenencia. Actualmente 2.000 millones de personas viven en esquemas de tenencia comunal. Son una población significativa en el planeta y por tanto las recomendaciones que aquí presentamos son útiles para todos estos casos. Fraudenberger nos presenta que los sistemas de tenencia comunitaria son modos útiles de abordar problemas y soluciones de las complejidades que tienen las sociedades que viven en los bosques y en el mundo rural y que a veces incluso son más efectivas que aquellos mecanismos que tiene el sistema positivo de los estados, y entonces es importante considerar las contribuciones del sistema de tenencia consuetudinaria para resolver problemas cotidianos en áreas que a veces son remotas. Algunas de las lagunas que encontramos en los regímenes de tenencia comunitaria tienen que ver con su poca sistematización en documentos que permitan acceder a su conocimiento y por tanto hacen difícil el cumplimiento por parte de los terceros o de otros interesados. Ahí hay una necesidad de ayudar a sistematizar y difundir estos sistemas de tenencia consuetudinaria y sus reglas. También es importante considerar que la legislación sobre todo permite la conversión de la tenencia comunal en privada, pero se encuentra casi ningún caso en el cual sea posible hacer lo contrario, es decir, formalizar formas de tenencia consuetudinaria sobre áreas que están bajo ocupación privada. La legislación y la burocracia priorizan los sistemas de control a posterioridad, cuando en realidad lo que necesitamos es prevenir la conversión del área forestal, y para eso es necesario pensar en nuevos mecanismos y oportunidades para esos esquemas de prevención. Ahí es donde entran, por ejemplo, los sistemas de monitoreo y anidar estas capacidades también en sociedad civil, academia y otras instituciones. Una de las grandes ausencias son mecanismos
de fácil acceso y bajo costo para la protección de los derechos de tenencia comunal. En ese sentido, es necesario apoyarse en el uso de la tecnología para permitir que los sistemas de tenencia consuetudinaria no requieran que el individuo afectado asista directamente hasta a veces un puesto estatal muy lejano, sino que a través del uso de la tecnología puedan generar las alertas necesarias para activar los mecanismos del Estado en defensa de estos derechos de tenencia consuetudinaria. Espero que la presentación haya sido útil y motivadora y es que quedo a la espera de sus comentarios. Muchas gracias.